Aplicaciones de la derivada a las ciencias sociales. Una de las aplicaciones del concepto de derivada en las ciencias económicas se relaciona con el análisis marginal. Este análisis es muy utilizado en la toma de decisiones de la empresa, por ejemplo, en donde se está decidiendo si se produce una unidad adicional de determinado bien, relacionándolo con el impacto que tendría en la utilidad, en el ingreso o en el costo de la empresa. Veamos el ejemplo o el caso del ingreso marginal. Al ingreso marginal lo vamos a conocer o interpretar como ese ingreso adicional que se percibe por vender una unidad extra de cierto producto. Como ya sabemos, el ingreso de una empresa es igual al precio por el que vende el producto multiplicado por el número de productos que vende o la cantidad. De esta manera, la función de ingreso marginal va a estar definida como la tasa instantánea de cambio del ingreso recibido con respecto al número de unidades vendidas. Lo damos a conocer como ingreso marginal es igual a la derivada del ingreso con respecto a Q. Por ejemplo, si tenemos que la ecuación Q es igual a 100.000 menos 200p, representa una función de demanda para determinado producto que cierta empresa elabora y vende, en donde P va a ser el precio por cada unidad y Q el número de unidades vendidas. Hay que encontrar, o si queremos encontrar la función de ingreso marginal, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es la función de ingreso de esa empresa. Tenemos entonces que la función de demanda de esa empresa es igual a 100.000 menos 200 por el precio. Si queremos conocer la función de ingreso de la empresa que dependa de Q, pues a eso hay que multiplicar el precio del producto por el número de unidades que venda de ese producto. Ojo, si observamos aquí, tenemos que Q es igual a 100.000 menos 200p. Si nosotros sustituimos ese valor acá, ¿qué tendríamos? Recordemos que necesitamos al ingreso en función de Q. Si sustituimos esta ecuación de demanda, tendríamos P por 100.000 menos 200p. Y ahí serían 100.000 P menos 200p cuadrada. Sin embargo, si observamos, el ingreso en esta función no depende del precio de Q como lo queremos, sino del precio. Entonces, no, la derivada aquí con respecto a Q sería 0. Entonces, no tenemos que hacerlo de esa manera. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tenemos que la función de demanda es igual a 100.000 menos 200p, lo que hay que hacer entonces es despejar p y sustituirla en esta función de ingreso. ¿Y qué tenemos? Si despejamos p, va a ser 200p es igual a 100.000 menos q. Despejando tenemos 500, porque todo se divide entre 200, recuerden. 100.000 entre 200 son 500 menos Q entre 200. Muy bien, entonces ya tenemos, ahora sí, la función de demanda. Será una función inversa, ¿no? En donde el precio depende de la cantidad. Pero esta función de demanda la vamos a sustituir en la de ingreso. ¿Y qué vamos a tener? El ingreso que depende de Q va a ser igual a P, que tiene o toma esta etiqueta específica, 500 menos Q entre 200. Esto es P, recuerden.
Y luego nos falta multiplicar por Q para tener la función de ingreso. Y eso es igual a 500Q menos Q por Q es Q cuadrada entre 200. Y si lo queremos expresar como decimales, 1 entre 200 es 0.005 Q al cuadrado. Muy bien, entonces hemos encontrado la función de ingreso de esta empresa. Gráficamente tendría esta forma que observamos acá. ¿Sí? En donde el ingreso depende del número de unidades y tendría esta forma. Si observamos bien, tendría un punto máximo y esa relación nos va a servir cuando estemos revisando las aplicaciones de segunda derivada. Muy bien, pero en este ejemplo, ya que hemos encontrado el ingreso, hay que aproximar o conocer el ingreso marginal. Y decíamos que el ingreso marginal va a ser la derivada de la función de ingreso con respecto a Q. Y si nosotros derivamos esta función que tenemos acá, tenemos con respecto a Q, 500Q menos 0.005Q al cuadrado, su derivada sería 500 menos 0.010Q. Y esta es la función de ingreso marginal. Muy bien. No olvidemos entonces que esta es nuestra función de ingreso total, y esta es nuestra función de ingreso marginal. Si observamos, la función de ingreso marginal depende de Q. Entonces, el ingreso marginal o ese ingreso adicional por la venta de una unidad de producto va a depender de qué nivel estemos hablando. Por ejemplo, si tenemos o queremos conocer los niveles de Q o de producción, de ingreso y de ingreso marginal, ¿cómo lo estaremos interpretando? El ingreso marginal que aquí vamos a obtener es un aproximado, ¿de acuerdo? Entonces el ingreso marginal es ese ingreso que obtiene la empresa por la venta de una unidad adicional, es decir, cuando pasa de vender 0 a vender 1, el ingreso marginal va a ser cuánto es que reporta la venta de esa unidad extra. Para conocer eso, pues entonces hay que conocer cuál es el nivel de ingreso, y lo que hay que hacer aquí es sustituir los valores de Q en nuestra función de ingreso. Para un valor de 0, 500 por 0 menos 0.005 por 0 al cuadrado, pues eso es igual a 0. Y cuando toma un valor de 1, pues entonces acá en esta función voy a sustituir el valor de 1. 500 por 1 menos 0.005 por 1 al cuadrado. Eso es igual a 499.995. Muy bien, ahora, para esos niveles de producción de 0 y 1, ¿cuál sería el ingreso marginal? Pues ahora lo que hay que hacer es sustituir los valores de Q en la función de ingreso marginal. Para un valor de 0 sería 500 menos 0.01 por 0. Y eso es igual a 500. Si se fijan entonces, para el ingreso marginal para una cantidad de 0 es 500. ¿Qué quiere decir? Que cuando pase de 0 a 1, el ingreso marginal aproximadamente sería igual a 500. Y nos damos cuenta que en efecto, porque si nosotros restamos este ingreso, el ingreso de 1 menos el ingreso de 0, pues son 499.995, que es aproximadamente igual a 500. Y así es como se interpreta
ese concepto de ingreso marginal. ¿Qué ingreso va a percibir la empresa por la venta de una unidad adicional? Y así, si lo queremos ver en otros niveles de producción, por ejemplo 100 y 101, pues solamente hay que sustituir, en este caso, los valores en la función de ingreso, y en este caso los valores en la función de ingreso marginal. Si hacemos eso, tendríamos 49.950 y 50.448.995. Y el ingreso marginal para 100 sería 499. Eso si sustituimos 500 menos 0.01%. Y nos damos cuenta entonces que el ingreso marginal de producir y vender una unidad adicional al pasar de 100 a 101 sería 499. Y si nosotros restamos 50.448.995 menos 49.950, tenemos que eso es aproximadamente 498.995, que es aproximadamente igual a ese 499.